Bienvenidos una vez más a su canal favorito de Chismecito Turco, de novelas que nos roban el aliento y de todo lo que pasa con esas estrellas que tanto amamos. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con toda la energía para descubrir qué drama, qué noticia bomba tenemos preparada para ustedes. Y créanme, hoy tenemos una de esas que va a dar que hablar. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que honestamente sé que muchos de ustedes estaban esperando, Demet Özdemir. Nuestra querida Sanemder Erkenci-Kuş, esa actriz que nos conquistó con su talento, su carisma y esa sonrisa que ilumina cualquier pantalla. Pues bien, resulta que algo ha explotado. Y no es una bomba literal, pero sí una bomba mediática. Hoy vamos a hablar de las recientes declaraciones de Demet y sobre todo, de lo que ha dicho sobre Can Yaman. Sí, ya sé lo que están pensando. La pareja que nos hizo suspirar en Erkenci-Kuş, la pareja que todos queríamos ver junta en la vida real. Pues parece que las cosas no son tan sencillas como las pintan. Últimamente Demet ha estado bastante esquiva cuando le preguntan por Can. Y ahora finalmente parece que ha llegado a un punto de inflexión. Antes de que sigamos, por favor, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ni una sola de nuestras actualizaciones. Tenemos contenido nuevo casi todos los días, así que te aseguro que no te vas a arrepentir. Además, si te gusta el chismecito turco, este es tu lugar. Así que dale clic al botón de suscribir. Y ahora sí, vamos al lío. Hace unos días, Demet asistió a un evento benéfico en Estambul. Como siempre, lució espectacular, radiante con un vestido que honestamente dejó a todos boquiabiertos. Pero como suele pasar en estos eventos, los periodistas estaban al acecho, listos para sacarle alguna declaración jugosa. Y esta vez lo consiguieron. Uno de los reporteros, valiente él, se atrevió a preguntarle directamente sobre Can Yaman. La pregunta era simple pero cargada de veneno: ¿cómo es tu relación actual con Can Yaman? ¿Hay alguna posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en el futuro? La cara de Demet, según cuentan los presentes, cambió drásticamente. Su sonrisa se desvaneció, su mirada se volvió seria y por un instante pareció que iba a salir corriendo. Pero se contuvo. Respiró hondo y respondió. Y esa respuesta, mis amigos, es la que ha provocado toda esta explosión mediática. Demet dijo textualmente: no hablaré de Can Yaman. Y lo dijo con una firmeza, con una convicción que dejó claro que no iba a dar ni un paso más en esa dirección. Los periodistas insistieron, intentaron sonsacarle algo más, pero ella se mantuvo firme. Repitió la frase varias veces: no hablaré de Can Yaman, como un mantra, como una barrera que no iba a permitir que nadie traspasara. Obviamente esta declaración ha generado un sinfín de especulaciones. ¿Qué pasó entre Demet y Can? ¿Por qué esta negativa tan rotunda a hablar de él? ¿Será que hubo algún problema grave durante o después de las grabaciones de Erkenci-Kuş? ¿O será que simplemente Demet quiere dejar atrás esa etapa de su vida y enfocarse en nuevos proyectos? Hay muchas teorías dando vueltas por internet. Algunos dicen que la relación entre ellos era puramente profesional y que nunca hubo nada más. Otros, más románticos, creen que sí hubo algo, pero que terminó mal, quizás por culpa de la presión mediática o por diferencias irreconciliables. Y también están los que piensan que todo es una estrategia de marketing para mantener viva la llama y seguir generando interés en sus carreras. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo Demet y Can conocen la verdadera historia. Pero lo que sí está claro es que algo pasó. Y que Demet por ahora no está dispuesta a compartirlo con el mundo. Esta negativa de Demet a hablar de Can Yaman contrasta con lo que ha sucedido en el pasado. Durante la emisión de Erkenci-Kuş, ambos actores se mostraban muy cercanos, muy cariñosos en las entrevistas y en las redes sociales. Compartían fotos juntos, se elogiaban mutuamente y daban la impresión de ser grandes amigos, incluso algo más. Pero después de que la serie terminó, las cosas cambiaron. Can Yaman se mudó a Italia para trabajar en nuevos proyectos y Demet se quedó en Turquía. Sus caminos se separaron y poco a poco dejaron de tener contacto público. Hubo rumores de todo tipo. Se dijo que Can estaba saliendo con otra actriz italiana, que Demet estaba enfocada en su carrera y que no tenía tiempo para el amor. Pero nada de esto fue confirmado. Lo único que sabíamos era que la relación entre ellos se había enfriado. Y ahora, con esta declaración de Demet,
queda claro que ese enfriamiento ha llegado a un punto crítico. Un punto en el que ella prefiere no hablar del tema, no remover el pasado y seguir adelante con su vida. ¿Pero qué significa esto para el futuro? ¿Significa que nunca más veremos a Demet y Can juntos en la pantalla? ¿Significa que la esperanza de verlos convertidos en pareja en la vida real se ha desvanecido para siempre? Es difícil decirlo. En el mundo del espectáculo, nunca se sabe. Las cosas pueden cambiar de un día para otro. Quizás en el futuro, cuando haya pasado más tiempo, Demet decida hablar sobre Can y revelar la verdad detrás de esta historia. O quizás Can decida hacer lo mismo. Pero por ahora, tenemos que conformarnos con esta declaración tajante de Demet: no hablaré de Can Yaman. Y tenemos que respetar su decisión, aunque nos duela. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyando a Demet y a Can en sus carreras individuales. Demet sigue cosechando éxitos en Turquía, con nuevas series y películas que la consolidan como una de las actrices más importantes del país. Y Can está triunfando en Italia, con proyectos que lo han convertido en una estrella internacional. Así que aunque nos gustaría verlos juntos de nuevo, tenemos que aceptar que cada uno ha tomado su propio camino. Y que lo único que podemos hacer es desearles lo mejor en todo lo que hagan. Ahora bien, la pregunta del millón es: ¿por qué Demet ha llegado a este punto? ¿Qué es lo que la ha impulsado a tomar esta decisión tan drástica? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación pura y dura. Pero como buenos chismosos turcos, no podemos evitar hacer algunas conjeturas. Una de las posibilidades es que Demet esté cansada de que siempre la asocien con Can Yaman. Es cierto que Erkencikus fue un gran éxito y que la pareja que formaron en la pantalla fue muy querida por el público. Pero también es cierto que Demet ha demostrado ser mucho más que eso. Ha interpretado una gran variedad de personajes, ha demostrado su talento en diferentes géneros y ha logrado construir una carrera sólida por sí misma. Quizás Demet siente que hablar de Can Yaman constantemente la reduce a ser la Sanem de Erkencikus, y no le permite mostrar todo lo que es capaz de hacer. Quizás quiere que la gente la vea como una actriz completa, con su propia identidad y no solo como la mitad de una pareja televisiva. Otra posibilidad es que haya habido algún problema personal entre ellos que haya afectado su relación. Quizás tuvieron una discusión, quizás hubo un malentendido, quizás simplemente se distanciaron por el tiempo y la distancia. No lo sabemos. Pero es posible que haya algo más detrás de esta negativa a hablar de Can Yaman. Y también está la posibilidad de que Demet simplemente quiera proteger su vida privada. Es comprensible que una figura pública como ella quiera mantener ciertas cosas en secreto. Quizás no quiere que su relación con Can Yaman se convierta en un circo mediático y prefiere mantenerlo en la intimidad. Sea cual sea la razón, lo importante es que Demet ha tomado una decisión y que tenemos que respetarla. Ella tiene derecho a decidir sobre su vida y sobre lo que quiere compartir con el público. Y nosotros como fans debemos apoyarla en todo lo que haga. Así que dejemos de lado las especulaciones y enfoquémonos en el presente. Demet Özdemir es una gran actriz, una mujer talentosa y una persona que merece todo nuestro respeto. Sigamos apoyándola en sus proyectos, celebremos sus éxitos y dejemos que ella decida cuándo y cómo quiere hablar de su pasado. Y en cuanto a Can Yaman, también le deseamos lo mejor en su carrera. Es un actor talentoso, un hombre carismático y una persona que ha sabido ganarse el corazón del público. Sigamos apoyándolo en sus proyectos, celebremos sus éxitos y dejemos que él también decida cuándo y cómo quiere hablar de su pasado. Al final, lo importante es que ambos sean felices y que puedan seguir desarrollando su talento al máximo. Y nosotros, como fans, estaremos aquí para apoyarlos en cada paso del camino. En resumen, la bomba ha explotado. Demet Özdemir ha dicho: no hablaré de Can Yaman, y ha generado un sinfín de especulaciones. No sabemos cuál es la razón detrás de esta decisión, pero debemos respetarla. Lo importante es seguir apoyando a Demet y a Can en sus carreras individuales y desearles lo mejor en todo lo que hagan. Y eso es todo por hoy, mi gente hermosa. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado del chismecito turco. Recuerden que esto es solo una opinión y que cada uno es libre de sacar sus propias conclusiones. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad, aprecio mucho su apoyo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Demet tiene razón al no querer hablar de Can Yaman? ¿O creen que debería dar alguna explicación?
Quiero leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Ciao, ciao.